yo digo, ahora sí que más todavía emocionado estoy porque, imagínense lo que estoy haciendo. Es algo, en forma particular, ya le digo acá a a mis invitados, voy a converger prácticamente la historia de la institución armada en cuanto a lo que es la educación en algo actual, en donde también de alguna u otra manera va a haber mucho de educativo. Ella se fue junto a nosotros, le abrimos las puertas, conversamos, charlamos con él largo y tendido casi una media mañana, pues nos tomó, pero varias ideas surgieron en ese momento. Lo visto yo en una entrevista que le hicieron colegas nuestros en otra emisora, y yo no quería que mi programa o el programa La Voz del Soldado Guaraní esté exento de dar un poco también de alguna manera desde esta emisora del área territorial y mayoritaria audiencia, y por supuesto La Voz del Soldado Guaraní, que finalmente le voy a comprometerlo ya hoy a mi invitado, que sea uno de los, si no el medio oficial, uno de los medios que tenga la primicia de lo que va a ser a partir de ahora lo que él tiene previsto hacer. Señoras, señores, un gusto para mí, y para mí constituye todo un honor presentarte ahora en la mañana de hoy, mi querido Aaron Leftwich. Creo que es mucho práctica para que me sale en serio, te digo. Director de Saque Producciones, que tiene algo sumamente importante para comentarle un poco a la mayoritaria audiencia de Radio Nacional del Paraguay. Un gusto tenerte, Aaron. Bienvenido a La Voz del Soldado Guaraní. Bueno, muy buenos días. Saca un poquito más tu micrófono, por favor. Sí, muy buenos días para toda la noble audiencia. De hecho, así mismo como estuviste comentando y estuve escuchando también en la entrevista anterior, ¿verdad? Por parte de la productora de Saque, justamente estamos buscando nosotros volver a instaurar esa identidad nacional, volver a restaurar esa identidad y ese patriotismo que se perdió especialmente después de aquella fatídica guerra como fue la guerra del 70. Entonces estamos justamente por medio de los medios actuales y los medios digitales también, estamos trabajando ya hace un buen tiempo en un proyecto, en una película cinematográfica justamente, que busca que el Paraguay también cuente su historia. En los países aliados han hecho bastantes materiales referentes al tema, cada uno contando su punto de vista o su forma de ver la historia, pero el Paraguay, de hecho, el Paraguay está un poco carente de ese tipo de materiales que también son educativos, porque tenemos que tener en cuenta que la cultura, la tradición y la historia son un hilo muy loable rememorar a esta altura, justamente por lo que significó aquella batalla y lo que significó también un antes y un después de esa guerra del 70. Le estaba diciendo a mi sección principal, ¿qué es lo que va a decir? Y este es un muchacho, un productor que quiere hacer lo mismo que se hizo hace años y que nos falta. Le dije, ¿y qué vio? ¿Te acuerdas de la película Cerro Corá? Sí, me dice. ¿Y qué era que me dijiste? Yo le conocí a uno de los principales mentores de la película Cerro Corá, el capitán Centurión, capitán de corbeta, de fragata cuando eso, Centurión, ya fallecido. Fue uno de los artífices para que la película Cerro Corá sea posible. Y también le conocí al sastre, que estaba en Barrio Cara, donde es mi barrio, ya fallecido también, falleció hace 6 años por ahí, que hizo los trajes para el Mariscal López, para la película, para los personajes, los trajes de época. Como bien lo dijiste, qué bueno que tomás eso, porque hay una frase que dice que los ganadores escriben la historia, y la historia de los perdedores, ¿cómo se sabe? A nosotros casi desaparecimos del globo terráqueo, ¿verdad? Los salvajismos que se habían hecho en Piribehuil, eso nadie cuenta. Bueno, así como pediste, querido Roger, ¿verdad? Un pequeño adelanto o ser justamente un transmisor, digamos, de todos los detalles, ¿verdad? Justamente como acá estaba comentando. Ya te adelanto
una partecita de lo que es Claro, claro. el guión del inicio. Primicia- Justamente, primicia una de- primicia, sí, Acá en Radio comienza Nacional. justamente... Atención. Alecito, grabando de la primicia de Saque Producciones en Radio Nacional. Cuidado. Sí. Comienza justamente con Video Week, Listo. ¿verdad? Porque ahí hay una situación que acontece justamente con la muerte de Pablo Caballero, ¿verdad? Una situación El coronel Pablo Pedro Caballero. tal cual, ¿verdad? Que fue justamente, no doy muchos detalles, claro. pero que fue asesinado justamente En Piribebuy. en Piribebuy, ¿verdad? Después también acontece lo de Mena Barreto y el Conde Deu, ¿verdad? Que eso desata de nuevo una ola trágica, Una campaña, claro. ¿verdad? Entonces arrancamos con eso, arrancaríamos con esas imágenes así bastante fuertes, Con las justamente, barbaridades que se cometieron en Justamente. nombre de la civilización. tal cual, justamente para mostrar lo que realmente pasó y lo que muchos no cuentan y muchos ocultan. Aparte también hay muchos puntos muy importantes que destacamos y que queremos también dar a conocer, o que la gente no olvide justamente la brillante labor que tuvo la mujer paraguaya luego de esa fatídica guerra, ¿verdad? Y como estaba mencionando también, ¿verdad? Aparte de volver a instaurar esa identidad nacional, ese patriotismo, enaltecer de nuevo a la mujer paraguaya, también existen otros factores y otras situaciones que podemos trasladarlos, por ejemplo, hacia la Secretaría Nacional de Cultura. Volver a recuperar esos sitiales históricos, ¿verdad? Nosotros a lo largo de todo este proyecto hicimos muchos viajes a todos los puntos en donde se libraron batallas, y muchos de ellos están abandonados, otros fueron recuperados, otros forman parte de terrenos privados. Entonces sería bueno también trabajar en conjunto con el gobierno nacional y volver a recuperar eso, que la gente conozca, que la gente vea, que se trabaje, que se vuelva a recuperar esos espacios, y por sobre todo que la ciudadanía sea consciente de la importancia de conocer su historia, sus orígenes. Esta sufrida tierra guaraní se ha levantado no solamente una ocasión de situaciones adversas, sino en varias ocasiones. Mucha gente capaz no lo sepa, mucha gente capaz no lo valore, mucha gente capaz no lo tenga en cuenta o diga, ¿y a mí qué me importa la historia? Pero en realidad, conocer la historia, conocer la cultura, conocer la tradición, me dan a mí la pauta y puedo aseverar de que va a hacer nuevamente un cambio. Fue un cambio antes de la Guerra de la Triple Alianza, después de la Guerra de la Triple Alianza, y hoy en día, en este siglo, ya en esta era tecnológica, puede volver a ser un cambio en la sociedad paraguaya el hecho de conocer sus raíces y de volver a valorar lo que tiene, a conocer lo que tuvo, cómo lo perdió, por qué lo perdió, y por sobre todo que vuelva a nacer esa curiosidad de conocer la historia, de valorar la historia, de valorar absolutamente todo lo que le rodea, y para que ya no se diga más el paraguayito sale del país y triunfa, dicen, ¿verdad? Pero ¿por qué se dan esas situaciones? ¿O porque no tenemos las condiciones? ¿O porque no hay verdaderamente apoyo? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, no es simplemente que esto termine en una producción cinematográfica, sino también que sea El comienzo. el comienzo de una nueva sociedad, de una nueva nación paraguaya. ¿De qué se va a valer Saque Producciones para llevar a cabo ese proyecto? ¿O en qué etapa ya está ese proyecto, mejor dicho? Bueno, de hecho hasta hoy día el guión sigue sufriendo cambios, ¿verdad? Porque a veces hay cosas más interesantes o hilos conductores justamente que llevan a desarrollar esa trama. Nosotros a lo largo de estos años de investigación, aparte de los recorridos, de las visitas en los sitiales históricos, también, sí, ¿Cuántos años estamos hablando de preparación? y aproximadamente 6 años. Hace 6 años. Entre lo que es justamente, como estaba comentando, recabar las informaciones. Desde que nació tu idea, o la idea en Saque Producciones, hasta ahora pasaron 6 años. Sí. Y para llegar a esta instancia. Para llegar a esta instancia ya de preproducción. Justamente porque queremos hacer algo que quede realmente como un legado. No hacer simplemente por hacer un proyecto. Sí, porque a eso justamente me llama, hay muchos. Sí, Hay muchos. Y es que más o menos por eso, yo que estoy incipiente en el campo de audiovisual, hay muchísimos. Hay muchísimos cortos, hay muchos, creo que hay un par de largometrajes. sí.
pero quedaron ahí. Gusta Patient gusta. Pero ahora, sepan ustedes, y creo que Aaron va a confirmar esto, Cerro Corá es una película de culto. Cerro Corá en su momento, de mi época, por lo menos cuando yo estaba como estudiante todavía, era una película que se llevaba a los colegios y se mostraba y se hablaba. O sea que más o menos, por eso justamente te dije que, de acuerdo a cuando hablamos nosotros, Aaron, aquella oportunidad, ya el año pasado, mitad del año pasado, yo entendí, consideré y de a partir de ahí, yo presento así. Lo que él quiere hacer es un Cerro Corá, pero del siglo XXI. Sí, y obviamente abarcando más áreas, ¿verdad? Y por sobre todo, exponer mucho más de lo que fue, ¿verdad? Cerro Corá es una película que yo la vi infinidad de veces. De hecho, ya me tocó también en la época de colegio ir al cine para poder verlo, ¿verdad? Y es una película que lo tengo en la computadora. Y hay ocasiones en las que justamente necesito esa motivación como para o escribir algo o desarrollar algo, y aunque no lo crean, veo fragmentos de esa película porque me llena justamente de heroísmo y patriotismo el ver esas escenas que para mí muy bien actuadas, también considerando la época, ¿verdad? Que reflejan justamente lo que fue ese sitial. Entonces es cargar un poquitito las energías con esa historia, con esa ímpetu, con ese énfasis, ¿verdad? Con ese amor a la patria que tenían. Entonces es una fuente. Solamente que, bueno, para llegar a las nuevas generaciones también tenemos que renovar y tenemos que actualizar eso. Hay que renovar, definitivamente. Lo que te quiero decir una cosa, Aarón, ¿en qué te puedo ayudar? El profesor Américo Jiménez, ¿en qué te puede ayudar? Así tenemos que colaborar, porque ayudándote a ti, a tu proyecto, acá con el principal Roger Machuca, eso es hacer patria. Hacer patria, hacer conferencias, para que la juventud estudiosa le conozca. Vos le preguntás a un joven ahora, ¿cómo es el segundo apellido, el apellido materno del mariscal José Pérez Estigarribia? Te mira bien y te dice, no sé. Y un héroe nacional, hasta ahí llegamos. De hecho, te comento que nosotros a través de los medios digitales, en las historias o en publicaciones, hacemos ese tipo de encuestas. Ponemos fotografías para que la gente pueda elegir, por ejemplo, a quién corresponde esta figura o qué sitio es este, ¿verdad? Y no digo grata es la sorpresa al ver justamente que la mayoría de las respuestas son equivocadas, ¿verdad? Pero sí nos sirven a nosotros para medir un poquitito el nivel en el que actualmente se encuentra. No quiero decir toda la educación paraguaya, pero parte de la educación paraguaya, una gran parte de la educación paraguaya. Por no decir toda. Lastimosamente es así. ¿Saque Producciones hace cuánto que está en el mercado? Saque Producciones, una vez que terminó justamente el periodo de investigaciones de la guerra de la Triple Alianza, nace con ese objetivo. Nosotros actualmente, aparte, bueno, ya de tener unos cuantos trabajos en el área o en el mundo digital y de la producción también, hubo organización de eventos, ¿verdad? En realidad nació con el objetivo de la guerra de la Triple Alianza y ya lleva un año constituido oficialmente, ya con marca registrada. ¿Apuntamos a eso nomás o vamos para más? Vamos para mucho más. Esto es solamente el inicio. Es el inicio porque tenemos otros objetivos, no solamente la producción de la película, sino obviamente una seguidilla o de películas o una serie para poder desarrollar toda la historia nacional. El Paraguay es un país muy rico en historia, tantos buenos como malos momentos que han acontecido en esta sufrida tierra guaraní, pero que tenemos que contar y la gente tiene que saber. Aaron Leswitz, ¿de dónde es? Bueno, ahí entramos en un punto porque voy a contarte también. Sí, porque la gente la gente te escucha por las 9:20, pero te está viendo por las pantallas del Facebook Live de Radio Nacional, del programa La Voz del Soldado Guaraní. Y medio que tu fisonomía, comparado con la que había acá en 16, que antes se le decía Moro, que ese era su Moro de Morocho. Su nombre de combate. Y en la Marina y Café por obviamente digo que hay una ditonalidad, ¿verdad? Tampoco discordante, pero yo entiendo, pero yo quiero que la audiencia de Radio Nacional del Paraguay y los seguidores de la página de
la voz del soldado guaraní, sepan de dónde es lo que viene Aarón y por qué es lo que están con tanta pasión hablas del Paraguay, siendo que tampoco parece paraguayo. Bueno, te cuento lo siguiente. Yo nací en los Estados Unidos, soy de Lancaster, Pensilvania, de madre paraguaya. Mi mamá me trajo desde muy pequeño al país, estudié, viví prácticamente toda mi vida en el país y a lo largo de los años justamente me fui enamorando de esta tierra guaraní. Me fueron gustando absolutamente las tradiciones, las culturas, ¿verdad? También mi abuelo, que fue comisario general, me transmitió mucho sobre ese nacionalismo, sobre ese respeto, sobre esos valores y esos principios, que a mí me llevaron a cuestionarme y a preguntarme por qué cambió tanto, qué es lo que pasó o por qué hay esa diferencia en lo que era antes y en lo que es ahora. Entonces obviamente se abre esa brecha de estudio y bueno, la situación del antes y el después fue la guerra de la Triple Alianza. Así es que, respondiendo a tu pregunta y comentándote un dato más que importante, el amor a esta tierra guaraní me llevó a adoptar por la nacionalidad paraguaya. Realicé las gestiones el año pasado justamente para hacer honor también a la situación de la nacionalidad de mi madre y de mi abuela, con quienes vivo aquí en Paraguay. El resto de la familia por parte de mi papá están en Estados Unidos. Entonces adquirí la nacionalidad paraguaya. Eso, ¿te nacionalizaste ya también entonces? Así mismo. Doble nacionalidad. Así mismo. Andas ahí, mi querido. A la paraguayo por convicción, ¿no? Yo andaba paraguayo por nacimiento. Por nacimiento. Algo paraguayo por convicción. No, es por ocasión. Lo que es la tubi barete allá en la cuña tubi paraguaya en barete, esa no es topamos ahí oído. Debe ser, es algo lindo, ¿no? Y el cosa que tampoco te iba a preguntar si entendés por lo que dije, obviamente que entendés. Añe Ecuador y la graña M, ¿cuándo me conviene? Eso es muy importante. Se da para cuenta que el paraguayo no domina el mundo porque bueno, no. O si no, es demasiado letrado. Vos estás llevando la sal paraguaya por medio de tu mamá, viejo solo. Como yo le suelo decir, usted ya está retirado, hace 25 años va a ser que estoy retirado. Pero yo no soy un soldado viejo, soy un viejo soldado. 46 minutos de las 8 de la mañana es tampoco una hora y tampoco 30 minutos tenerla los dos porque son un cúmulo de conocimiento ambos. Y hacer esta convergencia en la voz del soldado guaraní para mí constituye un lujo y un más que un honor todavía el último sábado de enero. Porque a partir de ahora, obviamente como les dije, y le comento a la amable audiencia, a la mayoritaria audiencia de Radio Nacional del Paraguay, ya todos nos han venido tres militares. Inclusive, una premisa también que lanzo el último programa de enero, a partir de marzo empezamos a visitar unidades del interior. Vamos a ir al primer cuerpo de ejército, al segundo cuerpo, el primer cuerpo de ejército a Curuguaté, algo que el año pasado asumimos acá. Me encantaría que sea que producciones en determinado momento, de acuerdo a sus posibilidades, nos acompañe para ir de alguna manera obteniendo mayores datos de las unidades militares, porque así como están las cosas y así como ya en su momento hablábamos, y como se recordará también, porque en mi caso en particular yo le voy a tener como más o menos un ejemplo a seguir. ¿En qué sentido? Todo lo que estuvieron en Cerro Corá, sean de las fuerzas aliadas, de las fuerzas paraguayas y de todo lo que fue los extras, fueron cadetes del liceo militar. No sé, yo creo que sí, cuando eso era todavía cadete del liceo o ya era suboficial. No, ya era suboficial. Eran cadetes aspirantes de la escuela de especialidades, cadetes del Colegio Militar de Oficiales que pasaron, que venían de Villa Ayes para hacer ese trabajo. Y yo creo en estas condiciones, ante estas situaciones, coordinando y haciendo como corresponde y como la mayoría de las veces, porque eso no podemos nosotros negar, podemos nosotros reprisar, inclusive, no sé, tal vez has de tener o habrás incluso presenciado aquella gran retreta militar que se hizo en el 2011 y podríamos nosotros reprisar de la misma manera también. De alguna u otra manera, me comprometo aquí de Radio Nacional de Paraguay a gerenciar eso por la voz del soldado guaraní ante las autoridades, desde la Dirección General de Comunicación Social, a ver si por lo menos con personal o recursos humanos, ocupando faltamos en el soldado
cadetes, aspirantes, a oficiales, a judicial, activos retirados. Rectos, patas, castotes, mi querido Arona. Y que todas esas, va a ir después a este es importante de cuando ven acá, imagina. Porque saca producciones en serio. Yo estoy muy, pero muy congratulado, más que honrado y enorgullecido, porque sí, tenés toda la razón. Los jóvenes, nuestro futuro en la República del Paraguay necesita de un norte. ¿Y qué mejor norte que utilizar justamente la historia para no volver a repetirla, sino que en base a eso, al pasado, evitar, no sé, cometer los mismos errores y por sobre todas las cosas, crecer como nación y engrandecernos como paraguayos y paraguayas, por sobre todas las cosas. Así que, mi querido Aaron, estoy más que congratulado, muy enorgullecido y la gratitud es infinita por tenernos en cuenta y venir un poco a charlar sobre lo que va a ser. ¿Ya tiene nombre la película? Sí, ya tiene nombre, pero todavía no va a ser revelado. Que bueno, los secretos, Casi le saqué. los secretos hacen que la Claro. cosa sea mejor. Porque yo querría decirte nomás, Arones, en su momento tenemos que irnos para hablar con otro joven que considero que es mi amigo, el presidenciable Santiago Peña. Y nadie sabía su segundo apellido. Yo le dije, ¿cómo es su segundo apellido? Palacio. Y ahí es donde usted se va a ir, señor Peña. Tenemos que acercarnos a él porque él es muy patriota y vamos a hacer las cosas para que la gente de acá y de acá y de acullá y de más allá y en todo el mundo, como dijo Roger Machuca, podamos hacer conocer la raza paraguaya. Y llegan de raza, claro, y echan de la paraguayito, oye, pues Juana, eso. Tal cual. Yo le quiero agradecer la invitación y el ofrecimiento también de que podamos trabajar en conjunto. Hay que tener en cuenta que este es un proyecto a nivel nacional justamente, ¿verdad? Es un proyecto de todos y para todos. Bienvenidas sean las personas que quieran sumarse, que quieran apoyar al proyecto. Estamos siempre para sumar para que esto realmente sea algo para todos y que realmente sea el legado que queremos dejar a la nación paraguaya. Sí, porque al final, sé que producción no va a ser solamente el conductor nomás. Los protagonistas va a ser el paraguayo en sí, Claro. el paraguayo de ley. Todos. Claro, todos. Ahí, a propósito, justamente en base a lo que vos estás diciendo, ¿cómo hace? Por ejemplo, la almacenera Yacoqué del barrio Itaigú, allá de Naranjas y por ejemplo. ¿Cómo hace ella que nos estás escuchando en la 920 AM Radio Nacional del Paraguay, o algún joven de cualquier lugar del país que está viendo Facebook Live en estos momentos, cómo hace para acercarse a Chaque Producciones y ofrecerse, por ejemplo, para apoyar, a aportar algo? ¿Cómo hace? Bueno, pueden encontrarnos en todas las redes. Estamos como Chaque Producciones. Estamos también en la web en www.chaqueproducciones.com.py. Pueden escribirnos mandándonos un mensaje que nosotros nos vamos a poner en contacto y ahí justamente vemos en qué podemos cooperar o en qué podemos ser útiles también para quienes nos escriban. El siguiente paso que hace Chaque Producciones, además obviamente, creo que este equipo, parte de la preproducción es el ir visitar la mayor cantidad de medios, por eso me entrometí ya, ni bien hiciste vos, eso ya te ofrecí también venir acá. El siguiente paso que hace Chaque Producciones a partir de ahora. Bueno, a partir de la finalización de lo que es la parte de investigación, ya la construcción de la parte histórica y los conductores, ya el guión, las fichas técnicas de los personajes, ver ya la parte de escenografía, visitar los medios de prensa también, que forman parte de la situación ya actual. Básicamente, nosotros en estos momentos vamos a comenzar a pensar ya lo que es en el llamado a casting. Queremos hacer un llamado justamente no solamente en Capital, sino en todo el territorio nacional, para poder captar también esa esencia de cada uno de los departamentos, de cada una de las ciudades, ¿verdad? Que corresponden propiamente a los personajes también de la época, porque queremos hacer algo histórico basado en los hechos reales y por qué no darle también ese condimento especial de que sean con las personas de los sitios también, ¿verdad? Como así también para los extranjeros de la película, bueno, vamos a optar por tener actores
de renombre internacional, justamente para interpretar esos papeles de extranjeros, para no incurrir tampoco en malas dicciones del vocabulario. Entonces lo tenemos pensado de esa manera y es como queremos hacerlo, y creemos que es la mejor manera captar esa esencia también de acuerdo a la ficha técnica de la producción. Tenemos por lo menos un promedio de personajes entre principales y secundarios en la película en sí. Sí, muchos. No me quiero, bueno, la duración del material, 90 minutos. 1 hora y media. Con la posibilidad de que capaz hay unos minutitos más se pueda extender, porque hay demasiada historia. O, de hecho, como venimos ya conversando también... la segunda parte. La segunda parte, la serie. El mayor de los éxitos, mucha mer, mi querido varón, y ojalá todos nos rompamos una pierna. Esto es lo que yo te puedo decir. Desde la voz del soldado Aníbal, antes que ese señor me empiece a subir y bajar el fondo. Pero no vaya a poner, vamos a irnos con esa marcha en honor a justamente acá mi servicio principal. A vos también, mi servicio principal, muchísimas gracias por haber estado. Estamos ya a 5 minutos de Dankeschön, Herr Machuca. Alten Kameraden. Mi querido varón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la voz del soldado Guaraní y demostrar nuevamente otra vez, gracias a lo que vos haces, que estamos para más todavía. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, por el momento, ¿verdad? Por las ganas de colaborar y que volvamos a instaurar esa identidad nacional Pereira luego de aquella fatídica guerra de la Triple Alianza. Éxito, Aarón, para ti y tu proyecto. Muchísimas gracias. Gracias también a los que estuvieron compartiendo con nosotros. Yo, Gustavo Ortiz Bobadilla, saludos de la ciudad de San Antonio. Mi querido compañero de tertulias dice: buen día, señores, excelente programa, saludos. Julián Mil Calavera. Edison Provenciano dice: excelente mi programa, soy Principal, me aprecio y respeto al señor profesor doctor, soy Principal Américo Jiménez. La querida Patricia Jazmín Rojas Villalba dice: buen día, querido amigo, saludos respetuosos al profesor doctor Américo Jiménez, por favor, dice. Una de nuestras acólitas y fanáticas seguidoras. También Mario Romo Guado Legón, Cristian Ibazán Ostrovsky, gracias señora, muy amable, está hacia el otro lado, muchas gracias, muy amable, ya le conozco, así que te voy a invitar para que me gusta mi página y compartir con toda tu gente también. Nelio Catalino Acosta Gray, Gregorio David Morel Martínez, Emilio Brance, Emilio Silva Cañete, Félix Omar Núñez Rojas y Alcides Arevalo Vera. Gracias, caballeros. Un oficial en la rosa oficial en la rosa situación de retiro, si bien es cierto, con mucha trayectoria en el ámbito civil. Vos hiciste el servicio militar, mi querido Aarón. El año pasado me nacionalicé. O sea que no. Importante. Pero igual. ¿Por qué no? ¿Ya pasaste los 25? 30 años cumplidos. Pues igual tenés que enrolarte. Yo te iba a para enrolarte ahora antes de comenzar la serie. Pero es importante esa pregunta porque la gente cree que porque no va a cumplir con el servicio militar obligatorio no hace falta enrolarse. No. Justamente todos los ciudadanos, y a propósito voy a empezar a hablar a partir de la próxima semana de todo este tema, porque el 1 de febrero se abre nuevamente la posibilidad para que todos los ciudadanos paraguayos en edad militar entre los 18 y los 25 años puedan cumplir con el servicio militar obligatorio. Y los que pasaron los 25 vayan hasta la Dirección de Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas para que sepan de alguna u otra manera también, además de lo que es el censo, quiénes son los varones y las personas con quienes se puede contar en determinado momento. A propósito, también no es más para la guerra lo que se prepara, sino que es para mantener la paz. Y eso vamos a ir hablando en el transcurso de lo que viene a partir del primer programa de febrero. Último programa de enero, más que enorgullecido porque desde la honrosa situación de retiro y desde el ámbito civil, gracias a ustedes, volvemos a demostrar que las Fuerzas Armadas de la Nación están al servicio del gran pueblo paraguayo. Al comando de las fuerzas militares, mediante